Muy bien. ¿Cómo andan muchachos, muchachas? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Les traigo en esta oportunidad un video sobre el neoclásico. Ya vimos en el video anterior los anteriores movimientos literarios, que son el clásico, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, y ahora venimos con el neoclásico y el próximo será el romanticismo. Para esto les voy a compartir estas diapositivas. Ténganme piedad. Les prometo que voy a aprender a hacer diapositivas más lindas que estas. Bien, el movimiento neoclásico, también llamado siglo de las luces. ¿Por qué? Porque venía a poner luz en todo un sistema de ignorancia que ellos consideraban un sistema de ignorancia. Este movimiento va a abarcar entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. En realidad se va a extender un poco más, pero bueno, los autores dicen que hasta ahí llegó. El neoclásico va a estar marcado puntualmente por un movimiento que se llama la Ilustración. Es un movimiento intelectual de pensadores, artistas, en algunos casos políticos también, movimiento cultural también, decíamos intelectual, cultural y social, que surge en Europa, arranca en países como Inglaterra, como Francia, y se empieza a diseminar por toda Europa con gran rapidez. Este movimiento de la Ilustración va a surgir como una defensa al pensamiento crítico, a la razón. Van a criticar la autoridad, o sea, no van a criticar la autoridad, van a cuestionar la autoridad, que es diferente. Eh, para ellos, la autoridad eh, se interpone con la idea que tienen de libertad. Va a ser un grupo o un movimiento que va a buscar la felicidad en la tierra, no así en el paraíso prometido después de la muerte, ¿no? Como lo viene planteando la Iglesia desde tiempos inmemoriales. Por eso le va a restar importancia a esta idea de la vida después de la muerte. La Ilustración va a ser un gran difusor de ciencia y tecnología. De hecho, este movimiento es un movimiento bisagra eh, en términos de ciencia y tecnología, porque aquí aparecen avances que son muy importantes, que van a ser muy importantes para el mundo. Bueno, más o menos de la mano con el tema del restarle importancia a la vida después de la muerte, viene también la crítica a la superstición. Ellos consideraban todo lo que tenía que ver, perdón, con lo religioso como superstición. Y bueno, y la promoción, por supuesto, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que además van a ser los lemas de la Revolución Francesa. Bien, uno de los puntos centrales de este movimiento va a ser la creación de la enciclopedia. El enciclopedismo eh, es un movimiento que busca concentrar o condensar todo el saber, todo el conocimiento universal hasta ese momento en libros, en enciclopedias. Así fue que la enciclopedia, que surge en el 1751, es decir, fue hecha entre 1751 y 1780, fue considerado como el diccionario razonado de la ciencia, las artes y los oficios. Allí tenías de todo, tenías desde pintura hasta medicina. Estaba compuesto por 28 volúmenes que condensan todo el saber conocido hasta el momento. Esta gran obra fue realizada por Diderot y por D'Alembert. El primer volumen se creó en el 1751 con la idea de informar y con la idea de reaccionar contra las ideas que fueran contrarias o que estuvieran en oposición al progreso. Recordemos que este va a ser un periodo signado por la idea de progreso. No solamente fue escrita y editada por Diderot y D'Alembert, sino que además participaron como colaboradores gente del tamaño, de la talla de Voltaire, de Montesquieu, de Buffon, de Grimm, de Rousseau, entre otros. La enciclopedia tuvo una gran influencia tanto en la sociedad europea como en la americana. O sea, esto ha trascendido al mundo entero. De hecho,
Ustedes quizás no, porque son muy jóvenes, pero estoy seguro que sus padres, que son más grandes, en algún momento o han tenido una enciclopedia en casa o han tenido la oportunidad de tener contacto con una en alguna biblioteca. De todas formas, ya para los años 90 más o menos, apareció la primera enciclopedia en CD, la primera enciclopedia virtual, que fue la Encarta, que era un CD que contenía toda la información que necesitábamos para la escuela, para todo. Este movimiento, el enciclopedista, va a sembrar el germen de derechos inalienables como la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad privada, que son todos derechos fundamentales en el ideario liberal de la época. Seguimos. Estos muchachos que están acá son Denis Diderot, este que está aquí, y, espérate que no leo el nombre, que no me lo acuerdo de memoria, Jean Le Rond d'Alembert, este muchacho de aquí. Bien, este periodo nos trae tres momentos bizarros: la Revolución Francesa, que vamos a verla ahora, la Revolución Industrial y la independencia de los Estados Unidos de América. La Revolución Francesa se da en 1789. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la causa principal es la desigualdad social y, por supuesto, económica existente en Francia, entre la nobleza y la monarquía, o sea, entre los monarcas y los nobles de primera línea, con el tercer estado, que el tercer estado es el grupo más grande poblacional que se dedicaba al campo y en algunos casos también a las artesanías. Eh, el tercer estado y los iluminados de la época cuestionaba el absolutismo, los privilegios, el absolutismo de los monarcas y los privilegios de los nobles. Es decir, eh, el hecho de que ellos tuvieran condiciones de vida realmente dignas para la época y el resto no, y que hubiera gente que tenía que trabajar de sol a sol para poder sobrevivir por pagos miserables y en condiciones infrahumanas. Eh, y esta ilustración, la que veíamos un poquito más atrás, la que nos va a traer las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, pero también de justicia y de soberanía popular. Ya vamos a ver por qué de soberanía popular también. Bien, sigamos. Las consecuencias, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Esto lo vamos a pasar rapidito, en realidad no es una clase de historia, sino como para que se entienda el contexto en el que se dan ciertas obras. Las consecuencias van a ser, bueno, primero y principal, cuando se produce la contienda propiamente dicha, la Revolución Francesa, se consigue una Asamblea Nacional que va a definir, es popular por supuesto, que va a definir, por ejemplo, temas centrales e icónicos de esta época, como la toma de la Bastilla. Es en este momento de Asamblea Nacional cuando se dictan o se declaran los derechos del hombre y del ciudadano. Y sí, no es un error, son los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Quiénes eran ciudadanos? Primero, los hombres son los varones. Se entiende eso. O sea, no es como ahora que decimos, bueno, los hombres como una cuestión genérica que abarcaría también a las mujeres. En ese momento los hombres eran efectivamente los hombres y no las mujeres. ¿Y quiénes eran ciudadanos? Bueno, los ciudadanos eran algunos pocos, eran todos. No es que el pueblo o el tercer estado pudiera levantar mano y tener voz y voto en las decisiones de la asamblea o en las decisiones del país. Por eso son derechos del hombre y del ciudadano. Los ciudadanos eran bastante pocos. Luego de esto se establece una monarquía constitucional donde ponen, digamos, como monarca a Luis XIV y a su consorte. ¿Saben lo que es consorte? Bueno, consorte es su esposa, María Antonieta. No funcionó esta monarquía constitucional, las cosas siguieron exactamente iguales, los privilegios seguían existiendo, Luis XV no quiso largar nada de sus privilegios. Entonces, ¿qué hizo la revolución? Bueno, pasarlos a degüello, tanto a Luis XIV como a María Antonieta,
la plaza pública, guillotina, le cortan la cabeza a ambos eh, y establecen una república. Entonces, a partir de este momento, Francia va a ser una república. Esta revolución en particular va a inspirar todas las revoluciones que luego van a venir a lo largo del siglo, de lo que queda del siglo XIX y del siglo XX en América Latina. Muy bien, seguimos. Otro momento bisagra, la Revolución Industrial, que se da aproximadamente en el 1760, bien digo. La Revolución Industrial aparece de la mano de la primera máquina a vapor, que es esta que vemos acá, esta que podemos observar acá, que parece un trencito. Bueno, esto es una maquinita a vapor que conseguía transformar la energía térmica, la energía de calor, por energía mecánica. ¿Y qué hacía esa energía mecánica? Bueno, mover las piezas de modo tal que los productos empezaran a fabricarse en serie y en cantidad. Abarataba mucho los costos en relación a la mano de obra humana. No significa que esto fuera una, este, una propuesta de serialización de la mano de obra o de la manufactura, para nada. Solamente hacía que, en vez que en el tiempo que un humano hacía un producto, la máquina quizás hacía 10. Pero no es una producción en serie. La producción en serie la vamos a ver recién en el siglo XX con Henry Ford, el dueño de la marca Ford de autos, eh, con un estilo de trabajo que se va a llamar el Fordismo, que eso sí es manufactura en serie de los productos. Pero eso no nos interesa en este momento, nos interesa solamente que la máquina de vapor va a acelerar los procesos y va a hacer que sea mayor cantidad de productos en un mismo tiempo. Eh, Quien inventa la máquina de vapor es James Watt. A partir de esta máquina de vapor, ¿no es cierto?, que va a facilitar la construcción y la elaboración de productos, viene el surgimiento de las fábricas. Es decir, una estratificación distinta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora tenemos los dueños de las fábricas, que son los que tienen la cámara, el dinero, la platita. Después viene otro segmento que es la burguesía, que son aquellos dueños de comercios, son aquellos que comercian los bienes que producen las fábricas. Y bueno, luego viene todo el proletariado, los obreros, los asalariados, son todos sinónimos. Y finalmente el campesinado, que va a seguir existiendo, pero en menor cantidad. ¿Por qué? Porque a partir del surgimiento de las fábricas, las ciudades empiezan a concentrarse en torno a ellas. ¿Por qué? Porque las fábricas son las que van a empezar a dar trabajo a partir de esta segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, acá es donde surge ese germen del capitalismo como lo conocemos actualmente. Al haber mayor producción de bienes, sí, de bienes, no de servicios todavía, pero sí de bienes, vamos a, vamos a ver también que los capitalistas o aquellos que tenían, detentaban el dinero, van a empezar a crear en la población necesidades, en algunas poblaciones, no en las pobres, las más pobres, la verdad es que no les importaban, pero para nada. Pero bueno, en la burguesía y para arriba van a empezar a crear necesidades nuevas. Este germen del capitalismo, como lo conocemos actualmente, ¿qué va a hacer? Va a empezar a generar eh, necesidades en la población que podía pagar, por supuesto, que son los burgueses y de ahí para arriba, eh, para que consuman estos productos. Esto lo vemos al día de hoy, o sea, lo vemos en la tele, lo vemos en los streaming, eh, que uno a veces se encuentra comprando cosas que realmente no necesita. Porque si hablamos de necesidad, como la palabra lo indica, bueno, hay un montón de cosas que nosotros no necesitamos, sin embargo las consumimos igual. A eso se le llama crear necesidad para comprar un producto. Bien, entonces decíamos que en torno a las ciudades va a empezar en torno a las fábricas, perdón, va a empezar a formarse las ciudades, ¿cierto?
vamos a tener los cascos céntricos y luego todo lo que es la periferia o las márgenes o las orillas de la ciudad, donde se van a ir asentando todos aquellos que empiezan a migrar del campo a la ciudad. ¿Para qué? Para poder trabajar en las fábricas. Las ciudades empiezan a crecer exponencialmente en este periodo, eh, consiguiendo lugares de hacinamiento, es decir, lugares donde ya las personas que vienen a vivir allí ni siquiera derechos laborales tienen, imaginen que mucho menos condiciones de vida dignas. Eh, y se crea una gran competencia por el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque al no haber regulación laboral, no había derechos laborales, un montón de otras cosas que son necesarias, eh, el dueño de la fábrica, el empresario, podía negociar a la baja con cualquier postulante a ese puesto. Entonces, sobre un puesto de trabajo se presentaban 10 o 15 o 20. Entonces, bueno, el empresario contrataba al que menor precio tenía. Es decir, si el primero cobraba 40 pesos por la jornada laboral y el número 10 cobraba 5 pesos por la jornada laboral, el empresario se iba a quedar con el que cobraba 5 pesos por la jornada laboral, precarizándolo y, por supuesto, teniéndolo en condiciones casi de esclavitud. Bien, decíamos en este momento, este es el momento donde asciende la burguesía, o sea, empieza a existir esta franja que sería lo que para nosotros hoy sería una clase media. Bien, finalmente, y no menor, en este periodo empieza a surgir, empieza a asomar la cabeza lo que vamos a conocer luego como los sindicatos, que van a ser entidades, agrupaciones de trabajadores y trabajadoras, trabajadores en esta primera instancia nada más, que se van a dedicar luego a proteger los derechos o a conquistar derechos, en realidad, para los trabajadores. Otro tema interesante aquí es la independencia de los Estados Unidos de América en 1775. La guerra de la independencia en 1783 va a ser, digamos, el corolario que va a vencer a la Gran Bretaña de la época, liberando a las 13 colonias que conformaban Estados Unidos en ese momento. Si se fijan en la primera bandera de Norteamérica, tiene la bandera como la conocemos y tiene las estrellitas alrededor que son 13, nada más porque son estas 13 colonias. ¿Cuál fue el problema? Bueno, la carga impositiva que Inglaterra le cobraba a las colonias, no solamente a Estados Unidos, a todas, que era muy alta, y la falta de representación, o sea, no existía en Norteamérica un delegado de Inglaterra que tuviera representación sobre esas 13 colonias. En esta ida y vuelta entre Estados Unidos, entre las colonias y, e Inglaterra, las colonias van a empezar a recibir apoyo de Francia, de España y otros países de Europa. Eh, Esta ayuda venía en forma de armas, en forma de divisas, en forma de alimentos, o sea, había muchas formas de ejército. Una vez que logran sacarse de encima al mandato de Inglaterra, establecen un nuevo gobierno republicano, como lo conocemos ahora, declaran su independencia el 4 de julio de 1776, es decir, un año después de que empiezan todos estos focos de guerra civil. Se firma el Tratado de París en 1783, donde Gran Bretaña, perdón, reconoce la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, y se establece allí las fronteras de esta nueva nación. Después, bueno, se redacta la primera Constitución Nacional de los Estados Unidos y el líder del ejército colonial, George Washington, se convertirá en el primer presidente libre de los Estados Unidos de América. Esta es una foto, ven, acá están lo que decía recién de las estrellitas, las barras y las estrellas.
Y no cantemos la canción de Arjona, por favor. Don Washington aquí, apreciando la bandera en una casa, en un lugar que luego creería yo que es la casa de gobierno. Bien, pasando a otro tema, arte neoclásico. El arte neoclásico es un poco lo que hablábamos al principio. ¿Qué es el arte neoclásico? Bueno, es el retorno al clasicismo, donde se le va a dar prioridad a las formas y a la proporción, exactamente igual que en el clásico. Va a primar la razón y el orden va a estar todo reflejado en las ideas de la ilustración y van a buscar la belleza en la simplicidad y la claridad. O sea, todo tiene que ser sencillo, simple, mesurado, sin grandes cantidades de elementos que lo invadan, digamos. Si es una pintura, bueno, algo con pocos elementos. Si es sobre la escritura, también algo sencillo, austero y fácil de comprender para cualquiera. Buscan la simplicidad y el equilibrio, lo que decía recién, esta cuestión de evitar los adornos excesivos, como en el barroco, por ejemplo, que lo vimos en el video anterior, la búsqueda de equilibrio entre las partes, es decir, la armonía entre las partes de la composición, sea la composición una pintura, una escultura o lo que sea, un libro, lo que sea. Van a tocar en literatura en particular y bueno, también en la pintura, temas históricos y mitológicos, de manera de poder transmitir los valores morales y patrióticos. Digamos que intentan una narrativa didáctica. Y se valora, por supuesto, la técnica y el acabado de la obra para que quede lo suficientemente limpia y pulcra, sin nada que denote la mano del autor. ¿Se entiende? Es decir, lo que buscaban ellos era que la pintura o la escultura o la literatura hablara per se y no que se notara ese autor detrás de la obra. Si vemos acá, nos encontramos con una imagen muy similar a las imágenes de la época clásica. Fíjense la proporcionalidad de esta dama que está aquí, este, la austeridad en torno a todo, incluso a su vestimenta, pelo suelto, vestimenta que son como, me sale sotana, pero no es lo que quiero decir, es como togas. Eh, la única decoración que tienen es este jarrón y nada más. Los colores son muy modestos también, son todos colores color tierra, eh, que hacen que esta obra sea una belleza, por supuesto. Pero bueno, en esta obra está reflejado todo lo que dice acá. Bien, sigamos. En pintura tenemos a gente como Jacques, no sé cómo se pronuncia, Louis David, que es este señor que está acá. Y la obra se llama La muerte de Sócrates. Vieron cómo incluso en, en esto, en la pintura, en la escultura, traen elementos de la Grecia clásica. Bueno, la muerte de Sócrates, si alguien ha leído El banquete de Platón, sabrá de qué va. En escultura, bueno, a ver, ¿dónde está este muchacho? Si pusimos foto, bueno, pusimos foto. Bueno, no importa. Antonio Cánova, que justo hoy estaba viendo en una red social una colega que subió muchas fotos de sus esculturas. Eh, Fíjense también lo que es el diván donde está recostada esta mujer semidesnuda. Es todo, decía recién, austero. No hay adornos, no hay excesos. Es todo muy sencillo, muy simple, muy limpio, muy clarito, ¿no? Muy color claro. Y bueno, los detalles, las esculturas de la época son absolutamente ricas en detalles. Sigamos. Ahora vamos a hablar un poquito de la literatura neoclásica. Por ejemplo, tenemos a don Molière, que escribió obras como El misántropo y El enfermo imaginario. Luego tenemos obras de Daniel Defoe, también francés, los dos franceses, que escribió obras como Robinson Crusoe, que si tienen oportunidad pueden leer el libro, no es muy largo, es bastante sencillo,
y también pueden, si quieren, ver la película. Carlo Goldoni, italiano, dramaturgo, escribió La Posadera. La Posadera es una obra de teatro, una picaresca, muy, muy simpática, que habla básicamente de las mujeres de la vida liviana. Andrés Bello, si bien Andrés Bello no es europeo, es chileno, pero hizo un libro muy interesante que es La gramática de la lengua castellana, que para ese momento era una innovación. Y ahí terminamos con la clase de neoclasicismo. Espero que no haya sido muy tediosa, espero que no haya sido muy larga, la traté de hacer lo más rápida posible para que podamos pasar al tema siguiente, porque esto en realidad es introductorio, no es un tema que a nosotros en esta materia nos interese particularmente, pero sí nos va a interesar todo lo que el neoclasicismo va a derivar o los restos del neoclasicismo que van a seguir conviviendo con el romanticismo que vamos a ver en el próximo vídeo. Por ahora esto es todo, que estén muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.